Ya, entonces toca sistema nervioso. Vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de las vesículas cerebrales, ¿ok? Nosotros recordamos que en el proceso de la gastrulación había una parte en la que se formaba lo que era el tubo neural. A este proceso, normalmente, en la que es la formación del tubo neural, se le va a conocer como neurulación, ¿ya? Entonces, esta neurulación básicamente es cuando este ectodermo que tenemos, esta capa del ectodermo, va a empezar a plegarse. Se forma primero, recuerdan, formaba una placa neural, luego se levantaba, formaban como pliegues, que serían estos de aquí, y formaba lo que es el surco también neural, y teníamos una pequeña porción dentro de estos pliegues, que era la cresta neural. Luego estos se plegaban totalmente, se juntaban y terminaban formando lo que era el tubo neural. A este proceso se le conoce como la neurulación. Bueno, tenemos luego este proceso que ocurre cuando en la tercera semana, justo cuando también está ocurriendo lo que es la gastrulación, donde ya tenemos esta división de las tres capas. Justo aquí, como lo menciona, es el engrosamiento del ectodermo que va a formar la placa neural. Esto se tienen que recordar de parte de tercera semana. Este ectodermo que tenemos, que es la parte, digamos, la capa más externa, se empieza a engrosar y empieza a formar esta placa neural. Luego estos bordes de esta placa neural van a empezar a levantarse, formando lo que van a ser los pliegues neurales. Y en estos pliegues neurales hay como una pequeña, es como la esquinita, que es la cresta neural. ¿Ya? Y estas son las células de la cresta neural. Luego, cuando estos pliegues se van a juntar, vamos a tener ya lo que es el tubo neural. Y el cierre de este tubo neural se va a dar desde el centro en dirección tanto cefálica, que quiere decir para arriba, como para abajo, que es la caudal. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta neurulación va a terminar cuando se van a cerrar los poros, porque, ¿se recuerdan? Teníamos un poro anterior y un poro posterior. Entonces, cuando se van a cerrar estos dos poros, que va a ser más o menos a finales de la semana 4, entre el día 20, bueno, el día 24 cierra el primer poro, que va a ser el anterior, ¿ya? Y el 26 cierra el poro posterior, que es el poro caudal también, ¿no? Entonces, estos dos poros tienen que cerrarse y ahí es cuando termina este proceso de la neurulación. Entonces, recuérdense que este proceso también cuando inicia y cuando termina, ¿ok? Entonces, cuando ya terminó este proceso, ya a finales de esta tercera semana, ya, o sea, inicia la tercera y ya a finales de la tercera, a cuarta más o menos, tirando por ahí, ahí es cuando empieza a dilatarse este tubo neural en su porción cefálica, ¿ok? O también en la porción anterior, digámosle, o sea, en la parte de arriba, ¿ya? Empieza a dilatarse y empiezan a formar vesículas, que van a ser tres en esta etapa. Es una pequeña memotecnia que seguro les va a ayudar bastante. Para recordar vesículas, sería en la semana 3 tienen tres vesículas y en la semana 5, que lo vamos a ver más adelante, ya hay cinco vesículas, ¿ya? Entonces, primero en esta etapa se van a formar tres vesículas primarias, ¿ya? Que se conocen como el prosencéfalo, que es como la parte más anterior. Le sigue el mesencéfalo y luego el rombencéfalo. Bien, entonces son tres. Y aquí las tenemos. El prosencéfalo, esta porción de aquí es el mesencéfalo y el rombencéfalo, que ya es la última porción que ya está casi conectándose con lo que va a ser la médula espinal. Bien, junto con esto se van a formar también unos pliegues ya, dos pliegues sobre todo. Estos pliegues son el cervical y el cefálico, ¿ya? Entonces justo acá los tenemos, el pliegue cefálico y el pliegue mm, cervical, ¿ok? Más o menos esto delimita también al mismo tiempo como que partes de la cabeza.
¿ya? Si se dan cuenta un poco, porque empezamos con el prosencéfalo y el mesencéfalo, y aparece el pliegue cefálico, que justamente lo va a dividir con el rombencéfalo, que sería la parte de acá. Este pliegue cefálico es el que divide justo este mesencéfalo con el rombencéfalo. Y el pliegue cervical ya también es el que va a dividir a este rombencéfalo con lo que va a ser la continuación de la médula espinal, ¿ya? Es por eso que les digo que delimita un poco la parte de la cabeza y lo que va a ser, bueno, la columna, ¿no? Y el cuello. Y bueno, seguimos con la quinta semana, que aquí es donde les decía que la hematoria funciona, que es en la tercera semana, es prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, porque son 3 vesículas, y en la quinta semana ya son 5, porque este prosencéfalo se divide en otras, digamos, va a dar origen a otras 2 vesículas, que van a ser el telencéfalo y el diencéfalo, y el mesencéfalo se queda como mesencéfalo, no da origen a ninguna otra. Y el romboencéfalo nos da el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Más adelante creo que vamos a ver sobre todo qué va a darnos cada parte, pero podemos más o menos deducir que como el prosencéfalo es la parte más anterior, nos va a dar a los hemisferios, por ejemplo. El romencéfalo como es la parte ya más, la más terminal, la que está acabando casi entrando para la médula, nos va a dar la médula oblongada. También nos va a dar el bulbo, la protuberancia, ¿ya? Y junto con esto, también en la quinta semana se empieza a dar la formación de lo que es, vamos a decirle como vesículas cerebrales. Dentro de estas hay como una formación de lo que son los plexos, tanto plexos coroideos, y también empieza a haber los ventrículos, ¿ya? Por donde va a circular este líquido cefalorraquídeo. En el rompencéfalo, que es la última parte que le decíamos, se va a formar lo que es el cuarto ventrículo, que en una posición anatómica lo vamos a encontrar más o menos en el cerebelo, ¿ya? Y el diencéfalo va a estar ya también el tercer ventrículo, y en el hemisferio cerebral va a estar el ventrículo lateral, o los ventrículos laterales, porque son 2. Bien, entonces, justo en esta primera porción vamos a decir que es el prosencéfalo, ¿ya? Y aquí tenemos a los 2 ventrículos laterales. Y justo dentro de este prosencéfalo también es donde vamos a tener nuestro primer plexo coroideo, que es esto de aquí lo que están de rojito. Este plexo coroideo va a ser el que va a formar justamente este líquido cefalorraquídeo, es el que lo forma, ¿ok? Entonces, justo la pared de este prosencéfalo es el que va a formar los capilares y también el que va a formar este plexo coroideo, o sea, este prosencéfalo es el que nos va a dar el origen a este plexo coroideo. Ah, bueno, este primer plexo coroideo, ya. Porque luego tenemos a lo que va a ser el cuarto ventrículo, que es el que estaba a la altura del rombencéfalo. Igual sus paredes nos van a dar origen al al otro plexo coroideo, que también se encuentra aquí. Ya. A este plexo coroideo también nos da origen el rombencéfalo, ya. Bien. Y bueno, entre lo que va a ser bueno, en sí el tercer ventrículo, porque el tercer ventrículo es la parte que está aquí, pero también está en la parte como que más o menos entre lo que sería el prosencéfalo como tercera vesícula. Aquí vamos a tener al tercer ventrículo, que va a conectarse con el cuarto por una estructura que se conoce como el acueducto. Le dicen acueducto de Silvio, pero acueducto también está bien. Y bueno, este es el que conecta básicamente ambas estructuras, tercer y cuarto ventrículo, y se va a encontrar en la zona del mesencéfalo, aquí. Bien. ¿Y quién conecta los ventrículos laterales con lo que va a ser el tercer ventrículo? Lo va a ser el agujero o el foramen interventricular de Monro, ¿ya? Este es el que conecta los laterales con el tercer ventrículo, ¿ya? Y el que conecta el tercero con el cuarto es el acueducto de Silvi. Bien, entonces aquí también les puse esta pequeña imagencita para poder ver más o menos que en el diencéfalo, específicamente aquí, es donde vamos a tener al tercer ventrículo,
En el telencéfalo ya también tenemos a los ventrículos laterales. Estamos hablando ya de las vesículas en la semana 5. Entonces, en el diencéfalo tenemos al tercer ventrículo. En el telencéfalo tenemos a los hemisferios laterales, a los dos que tenemos. Y el cuarto ventrículo está en el rombencéfalo, ¿ya? Que es justo la última porción. Bien. Ahora, de acá también podemos sacar de que en el mesencéfalo, aquí está el acueducto de Silvio, ¿ya? Por el que va a pasar justamente la conexión entre lo que es el tercer ventrículo y lo que va a ser el cuarto ventrículo, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué más? Bueno, justo acá también nos está mencionando, de hecho podemos sacar las estructuras que salen de lo que son las vesículas. El diencéfalo, por ejemplo, nos va a dar al tálamo, al hipotálamo y a la hipófisis, ¿ya? Y el telencéfalo ya también nos va a dar a los hemisferios cerebrales. El mielencéfalo nos está dando ya también al bulbo raquídeo. El metencéfalo al cerebelo y al puente. Y el mesencéfalo nos está dando a los colínculos posteriores y colínculos anteriores, ¿ya? Y depende, ¿no? Pueden ser los visuales, que son los anteriores, y los auditivos son los posteriores. Esto ya lo van a seguro aprender mucho mejor en la parte de neuroanatomía, pero son estructuras que van a ver justo tanto en la parte del cerebro como tal, como ya en la parte que está conectada justo con lo que es el tallo, ¿no? La parte de lo que es donde está el cerebelo, el puente y el bulbo. Y bien, ya terminamos con la parte de vesículas, que sería como la parte anterior que les mencionaba. Ahí está dilatación. Y lo que le seguiría sería la continuación del tubo neural que se va a convertir en la parte de la médula espinal. Acá vamos a ver de que este tubo neural está constituido por células neuroepiteliales, que es como lo primero, neuroepiteliales, ¿ya? Y estas van a formar justamente una capa que se conoce como la capa neuroepitelial y van a empezar a como que transformarse, van a empezar a evolucionar este tejido y formar lo que son neuroblastos. Y estos neuroblastos son los que nos van a formar primero la capa del manto, que es la parte que estaría aquí, digámosle la parte eh, posterior, o sea, no la parte del centro, mejor dicho, o sea, como que lo que va a convertirse posteriormente en lo que va a ser la sustancia gris, ¿ya? O sea, lo que estaría como que adentro, en el centro, eso es la capa del manto. Y luego tenemos a la capa marginal, que va a ser la parte como que de afuerita, lo que va a ser la sustancia blanca, donde va a haber mielinización de axones. Por eso es que se llama sustancia blanca. Bien, luego aparte de eso nos concentramos en la capa del manto, donde vamos a ver un pequeño engrosamiento de una zona, digamos, la anterior y una posterior. La zona anterior nos va a terminar dando lo que es la placa basal, que también se le conoce como las áreas motoras o la placa motora, y la placa alar, que es la parte de atrás, que va a ser las placas, placa alar o también placa sensitiva o área sensitiva. Ya. O también el área sensitiva, ¿ya? Entonces, estos son engrosamientos de este neuroepitelio, ¿ya? Se está empezando a engrosar y es aquí justo donde empiezan a delimitarse estas placas que les digo. Ahora, hay una porción que está tanto entre la placa alar y la placa basal, que se conoce como el surco limitante. Este surco limitante es el que justo va a dividir tanto la placa alar como la placa basal, ¿bien? Y dentro de lo que ven acá, hay también una parte que se dice placa del piso y una placa del techo, ¿ya? En estas dos zonas de la placa del techo y la placa del piso, no va a haber, digamos, ninguna célula tipo neuroepitelial, nada. Ya, estas únicamente son zonas donde van a tipo pasar o interconectar como que las partes de o sea, de los axones, ¿ya? O sea, por ahí como que solo se conecta la información. Pero no tenemos células neuroepiteliales, digamos, que vayan a emitir como que la información. Únicamente funcionan para conectar. ¿Ya? Por eso aquí les menciono, aquí hay un paso de las fibras nerviosas.
Y el surco limitante justamente separa a la parte motora de la sensitiva o la parte alar de la basal. ¿Ya? En esta imagen de acá justamente se puede observar mejor esta parte que les digo de las células neuroepiteliales, que en nuestro inicio el tubo neural, como es un tubo, así como lo ven, tenemos estas células neuroepiteliales que van a empezar a tanto multiplicarse y también evolucionar y bueno, tener una diferente forma, por lo que van a empezar a cambiarse a lo que bueno, vamos a verlo más adelante, creo que a lo que son neuroblastos. Bien. Entonces, aquí es justo donde tenemos este engrosamiento de estas capas, o sea, de esta parte de tejido neuroepitelial. Se va a engrosar y van a terminar formándonos estas placas. Va a pasar, obviamente, los meses, las semanas, y vamos a tener una pequeña ya evolución en lo que conocemos ya una forma, digámosle, como tal, que tiene esta parte del centro, ¿no? De lo que es la médula, la sustancia gris, esta parte. ¿Ya? Ya tiene la forma como de lo que conocemos como sustancia gris y lo que lo rodea es la sustancia blanca. En esta porción van a ver ustedes que hay como una pequeña, como un pequeño bultito que justamente aquí se ve mejor dicho, ya, que va a conectar ya pasos más adelante a lo que es lo que se conoce como la placa y la placa y la placa motora o basal. Los va a conectar ambos, ¿ya? Pero ahora ya conociéndolos como asta dorsal y la asta ventral. Y esta asta de aquí se va a llamar asta intermedia justo porque está ahí en el centro, ¿no? La asta intermedia. Entonces es la que conecta justo el asta dorsal con el asta ventral, ¿ya? Ahí para que se recuerden bien. Y a ver, de aquí, bueno, eso sería la parte de la sustancia gris. No se olviden de la capa del manto y de la capa marginal, ¿ok? Sobre todo de esos dos. Y bueno, ahora tenemos a la diferenciación celular ya un poco más detallada justamente, donde vamos a ver que les decía que había unas células neuroepiteliales, un neuroepitelio, ¿bien? Hay que imaginarnos esto desde el centro, por eso es que aquí les menciono primero la parte de la capa del manto y luego está la capa marginal, ¿ya? Entonces, este neuroepitelio, como ven, al inicio es simplemente como tiene una forma circular, luego va a tener una pequeña prolongación y luego como que se va a separar y terminamos formando el neuroblasto monopolar, que tiene obviamente como un tipo axón, una colita, por eso se le dice monopolar. Pero luego evoluciona nuevamente esta colita y termina siendo un neuroblasto apolar, o sea, es redondo, nada más, no tiene nada. Bien. Y posteriormente se convierte en neuroblasto bipolar porque le salen dos colitas. Y luego se convierte en un neuroblasto multipolar, pero este es uno, digámosle, un poco primitivo, porque aún se encuentra en la capa del manto y además que todavía no tiene, digamos, completas sus estructuras. Ya cuando la neurona, se va a llamar ya neurona como tal, cuando ya esté, digamos, en la capa marginal, y bueno, si ven, sus axones ya están saliendo. ¿Ya? O sea, están saliendo de esta capa del manto, porque recuerden que la capa del manto les decía que es la sustancia gris, ¿ya? Todo esto sería como la sustancia gris, y esta parte de aquí sería la sustancia blanca. Como ven, el axón ya está saliendo, ¿no? Entonces, los cuerpos, siempre el de las células, las cabecitas, siempre van a estar en la capa gris, o sea, en la sustancia gris, en la capa del manto. Y en la capa marginal justo es donde está la parte de los axones que están mielinizados, por eso es que es sustancia blanca, ¿ya? Y aquí ya es cuando se le va a conocer como neurona como tal, porque si se dan cuenta aquí todavía tenemos el axón dentro, ¿no? Y bien, acá nos menciona que, bueno, los neuroblastos van a perder justamente la capacidad ya para dividirse, terminan de multiplicarse, que eso ocurre en etapas tempranas, como hemos visto en la parte de acá. Terminan de dividirse y empiezan a convertirse en neuronas, ¿ya? Y estas neuronas justamente, como lo menciono acá, en la placa basal,
Y aquí ya sus axones van a atravesar la capa marginal, como lo vemos acá, y te van a formar la raíz ventral del nervio, ¿ya? Justo estos axones son los que se van a empezar a alargar y van a empezar a formar la raíz ventral del nervio espinal o del nervio raquídeo también, ¿ya? Entonces, estos se empiezan a alargar, alargar y terminamos teniendo esto aquí, ¿ya? Nuestra raíz, en este caso sería la raíz dorsal, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir en la placa alar, ¿ya? ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir. Entonces, empezamos primero con la parte de, ya como tenemos esta imagen, vamos a empezar con la parte de atrás, ¿ya? En la parte de atrás tenemos a la placa alar, ¿ya? Aquí van a empezar a salir justamente las cabecitas están acá adentro, recuérdense, y de aquí empiezan a salir los axones. Empiezan a formar la porción, dorsal de lo que es no, perdón, esta es la raíz, claro, la raíz dorsal del nervio raquídeo o nervio espinal. De aquí empiezan como que a salir. Y en aquí ya también, ay no, perdón chicos, me estoy equivocando. Ya empezamos desde cero otra vez. Es que como tenemos, la placa alar y la placa basal, aquí tenemos, es diferente como que la emisión. Ahorita van a entenderlo porque, esperen, no se puede borrar un ratito. A ver, ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar desde cero, ¿ya? Les decía que justamente, ya, en esta primera parte, donde tenemos esta imagen de acá, esto sería como lo posterior y esto sería como que lo anterior. Aquí tendríamos lo motor y aquí tendríamos lo sensitivo. Ya, bueno, eso es lo sensitivo. Ya. Entonces, en nuestra placa basal, aquí es donde estas neuronas, que les digo, las cabecitas están acá, y empiezan a sacar sus axones, ¿no? Y empiezan a formar lo que va a ser la primera porción del nervio raquídeo, que va a ser nuestro nervio, claro, sería nuestro nervio anterior o nuestro nervio o raíz del nervio raquídeo, que es la raíz ventral, ya, la raíz anterior. Esa sería la parte del nervio raquídeo. Y para formar la otra parte del nervio raquídeo, ya también necesitamos que las raíces tipo, o sea, los axones ya también vengan como que desde afuera. Ya, empiezan a llegar en esta dirección. Ya, en cambio, en la parte anterior empiezan a salir en esta dirección. No sé si me dejo entender bien. Porque la información si ya lo van así en la parte del sistema nervioso, la información sensitiva va a llegar como que por atrás. Ya llega. No como que sale, sino que llega. Ya, es por eso que en la placa alar, justamente los axones son los que van a entrar a la médula y van a empezar aquí a depositar justamente sus cabecitas, por decirlo así, recién. Ya. Ahora también hay una parte que es el ganglio, que de aquí también pueden empezar a salir las cabezas, justamente. O sea, la información puede salir tanto de aquí o de aquí, digámosle, ya. De ahí pueden salir tanto las neuronas de ahí o de ahí, ya. En aquí es la única porción donde tiene el ganglio ojo. Solamente aquí tenemos un ganglio, en esta porción, en la parte de atrás, ya. Juntos, estas dos porciones tanto de la placa basal y de la placa dorsal, ya, o de la placa alar y de la placa basal, van a formar en conjunto lo que va a ser el nervio raquídeo. Justo aquí le dice tronco del nervio raquídeo, ya. Y van a empezar obviamente a alargarse y nuevamente se van a dividir y van a tener una región o una zona que va a ser ya también em, una dorsal y una ventral nuevamente. Pero estas dos raíces ya también no es que una va a ser netamente dorsal, netamente, digamos, sensitiva o netamente motora, sino que ambas tienen fibras que son motoras y también sensitivas, ¿ya? O sea, ya tienen ambas neuronas, ambas tipos de fibras, ¿no? Tanto sensitivas como las motoras, ¿ya?
Y bueno, aquí también les puse esta imagencita como para diferenciar lo que es un neuroblasto polar, que básicamente era como un circulito y no tiene ningún axón ni dendrita. Y el bipolar, donde ya se le está formando el axón y las primeras dendritas. Y la neurona bipolar ya como tal, cuando tiene la presencia de las dendritas y también axones, bueno, también es axón, ¿ya? Su prolongación del axón. Y bien, ahora en la parte del sistema nervioso también tenemos dentro unas células importantes que son las células de la glía, que si bien no son neuronas, son células que ayudan al sostén de estas, ¿ya? Y justamente se forman a partir de estas células neuroepiteliales que hemos visto acá. No solamente nos van a dar neuronas, sino que nos van a dar también células de la glía. Ahora, no son todas porque ahorita vamos a ver de que hay unas excepciones como la microglia, ¿ya? Tenemos primero de que los glioblastos son las células, digamos, bases o las células primitivas para todas estas células de la glía, que se forman justamente de estas células neuroepiteliales. Estos glioblastos van a formarse cuando ya va a terminar la formación de lo que son los neuroblastos, que son los que nos van a dar origen a las neuronas. Entonces, la formación de neuroblastos termina y empieza la formación de glioblastos, ¿ya? Y empezamos primero teniendo, en su primera etapa va a haber la formación de lo que son sobre todo astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrosos, ¿ya? Estos se van a dar en la capa del manto, ¿ya? Sobre todo. Y justamente estos astrocitos protoplasmáticos y fibroblastos empiezan a conectarse con células, bueno, vasos sanguíneos, ¿ya? Para poder justamente realizar sus funciones. Y los siguientes van a ser los oligodendrocitos, ¿ya? Los oligodendrocitos que están acá. Los oligodendrocitos que van a derivar también de los glioblastos, pero ya también van a estar en la capa marginal, porque van a empezar a formar lo que son las vainas de mielina, esa es su función, pero únicamente lo hacen en el sistema nervioso central, ya. En el periférico lo realizan las células de Schwann, esta mielinización. Los oligodendrocitos los realizan acá, ya. Y por último tenemos bueno, no por último, tenemos otra neurona, bueno, otra célula de la glía, mejor dicho, que no es menos importante, pero no se forma de este glioblasto, que lo tenemos acá. No se forma de este glioblasto, sino que se forma de una célula mesenquimal, ¿ya? De una célula mesenquimal que básicamente son traídas por el sistema sanguíneo cuando van a empezar a entrar los vasos sanguíneos dentro del cerebro. Empiezan a traer justamente células mesenquimales, células que son parte, digamos, de lo que va a ser en un futuro células sanguíneas. Empiezan a traer estas células y se convierten en lo que es la microglia, ¿ya? Esta microglia justamente viene del mesénquima vascular, como lo dice acá, ¿ya? Entonces, estas van a tener función macrófaga, ¿ya? Sobre todo. Y por último tenemos a las células ependimarias, que ya son células que se van a formar ya mucho después de que termina la formación de los neuroblastos y de los glioblastos. Termina, ya no hay formación de estos y empieza la formación de estas células ependimarias, que son las que van a revestir o vamos a encontrar sobre todo en el canal perdón, de la médula, ¿ok? De la médula espinal. ¿Ya? Ahí es donde encontramos a estas células ependimarias. Entonces, hay que hacer un feedback rapidísimo en el que decíamos que tenemos un neuroepitelio. Este neuroepitelio nos va a dar neuroblastos, glioblastos, ya. Nos da neuroblastos, ay, perdón, ya. Mm, Ya, nos da neuroblastos, glioblastos y terminando ya las células ependimarias, ¿ya? Ahora, los neuroblastos nos dan únicamente neuronas y los glioblastos son las células de la glía, excepción de la microglia. ¿Ya? Y bien,
Otras células que vamos a encontrar que se han producido en esta neurulación van a ser las células de la cresta neural. Si se recuerdan, habíamos ya hablado en otras sesiones de que estas células de la cresta neural forman bastantes células, o sea, dependiendo de dónde se dirigen, pueden formar diferentes células y forman también a su vez distintas estructuras. En este caso, estas células de la cresta neural van a ser obviamente de origen ectodérmico y van a tener una migración lateral en este caso, ¿ya? Para lo que interviene con sistema nervioso, van a tener una dirección lateral, o sea, se vienen como para aquí, justamente para poder formar estos ganglios sensitivos. ¿Se recuerdan? Habíamos visto unos ganglios, que son los de acá, estos de aquí. Para formar estos ganglios, lo forman las crestas de la célula, las crestas neurales, que se dirigen en una dirección lateral. Entonces empiezan a formar estos ganglios sensitivos, ¿ya? Y también a su vez van a dar origen a otras células, como van a ser las células pigmentarias o los melanocitos, también a las células de Schwann, que son las células que les decía que realizan mielinización, pero en el sistema nervioso periférico, ¿ya? También a lo que van a ser las células bueno, del simpático, ¿ya? Neuronas del simpático, justamente también las forman lo que es la cresta neural, y también bueno, sobre todo el plexo submucoso, el que está en la capa submucosa del tubo gastrointestinal. Aquí está el plexo parasimpático, el plexo mucoso, que también se le dice el de Meissner, ¿ya? Aquí es donde van a formarlo también las células de la cresta neural. Ahora, entre otras, también vemos el plexo vertebral, también podemos ver a las células cromafines de la médula suprarrenal y o los odontoblastos también. eh, las meninges, aquí es lo que nos importa sobre todo, también lo van a formar lo que son las crestas neurales o las células de la cresta neural y el mesénquima de los arcos faringios también. Entonces, aquí hemos mencionado sobre todo algunas que son muy importantes para el sistema nervioso, como los plexos parasimpáticos que están en el tubo submucoso, también las neuronas que están en los ganglios simpáticos, en el sistema simpático, las meninges y las células de Schwann. Ahora pasamos con la formación de nervios espinales más a detalle porque ya lo habíamos visto un poco en la parte de las fibras, donde teníamos la placa alar y la placa basal, ¿ya? Se empieza a formar justamente aquí el ganglio dorsal que lo forman las células de la cresta neural, como lo ven acá. Y aquí justamente empiezan a también llegar fibras y salir fibras, ¿ya? Como lo vemos acá. Estos aparecen en la cuarta semana. Aquí vamos a ver justamente que aparecen fibras motoras en la placa basal, ¿ya? La placa basal, bueno, aquí, placa basal empiezan a salir las fibras. Esto es en la cuarta semana, ¿ya? Y van a empezar a formar las raíces nerviosas ventrales. Empiezan a formar estas raíces nerviosas ventrales. Aquí están los cuerpos de las neuronas y sus axones están saliendo. Y empiezan a formar justo estas raíces ventrales. Y las células de la cresta neural empiezan a migrar justamente en esta cuarta semana en sentido lateral y empiezan a formar este ganglio dorsal. ¿Ya? La raíz, esto está en la raíz dorsal, el ganglio. De esta raíz se empieza a formar por las células de la cresta neural. Luego se desarrollan las fibras sensitivas en la raíz dorsal. A partir de estos ganglios empiezan a salir fibras y fibras. Aquí estarían como que las cabecitas también. Empiezan a salir las fibras que van a terminar uniéndose con esta otra de aquí. Y terminan formando lo que es el tronco del nervio raquídeo. ¿Ya? Entonces se desarrollan las ramas primarias ventrales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque van a inervar a distintas partes del cuerpo. ¿Ya? Las ventrales, ya, las ventrales, o sea, las que vienen de la placa motora, van a empezar a inervar a lo que son las extremidades y también a la parte anterior del cuerpo.
Luego, las partes de la, digamos, dorsales, ya, la parte dorsal, va a inervar ya también a la parte de la musculatura axial dorsal. Voy a ponerlo aquí, ya. Axial dorsal y también a la espalda, ya, a la piel de la espalda, ya. Entonces, más o menos es así como nos podemos girar. En esta imagen de aquí tenemos al ganglio de aquí, ganglio de aquí. Esto sería el tronco de lo que es el nervio raquídeo y empiezan a salir fibras, ¿ya? Las fibras que son para adelante van a inervar justamente las extremidades, también van a inervar la parte anterior. Las que se van para atrás, como acá, también van a inervar bueno, la musculatura sobre todo de la espalda, también a la piel de la espalda y también a bueno, a la musculatura axial dorsal, ¿ya? Sobre todo axial dorsal. Interviene también eso a la musculatura de la espalda y todo, ¿ya? Entonces, recuérdense un poco de las que se van para atrás, acuérdense más para la parte posterior, todo y la parte anterior ya es las fibritas que van para adelante. Ahora, también aquí se van a empezar a formar lo que son los plexos braquiales, ¿ya? Cuando se empiezan a juntar justamente ya estas partes de los nervios raquídeos y empiezan a tirar sus fibras, empiezan a formar lo que es el plexo braquial que inerva la parte, o sea, sobre todo las extremidades superiores, y el lumbosacro, el plexo lumbosacro que inerva a las extremidades inferiores, ¿ya? Y bien, respecto a la mielinización, les mencionaba que los oligodendrocitos son los que van a, aquí están, estos son los oligodendrocitos, van a realizar esta función en el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, digámosle que en el cerebro. Y pueden mielinizar, como ven, tienen bastantes piececitos y pueden mielinizar, digamos, varios axones, muchos axones a la vez. En cambio, tenemos a los que están en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann, que son los que derivan de la cresta neural. Estos ya también van a mejor dicho, mielinizar nervios periféricos, pero lo hacen, digamos, una por una. O sea, una sola célula de Schwann puede mielinizar solamente un axón, por decirlo así. Y como lo ven aquí, estos se enrollan alrededor de lo que es el axón, de la... Aquí está, este es el axón. Y las células de Schwann lo que hacen es enrollarlo. Lo enrollan y así la mielinizan. ¿Ya? Y como ven acá, o sea, este oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones a la vez, o sea, son muchos más de lo que lo hace la célula de Schwann. Y bueno, hablando de la posición de la médula espinal, ya también, aquí tenemos en el tercer mes, acá tenemos primero o sea, normalmente cuando termina, digamos, esta formación de la médula espinal, vamos a tener esto. Le voy a acercar más para que lo vean. Lo que está de azul es nuestra médula espinal, ¿ya? Y lo que está de rojito es la dura madre, ¿ya? Dura madre, lo que está de rojito. En un principio tenemos esto, ¿ya? Como ven, hasta la parte final donde está el coxis, donde terminan las vértebras, hasta ahí se extiende lo que es la médula, ¿ya? Cosa que anatómicamente ya en un ser humano adulto no pasa, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos esta médula espinal. De ahí, obviamente, con el crecimiento de lo que es la columna vertebral, también de lo que va a ser el crecimiento en sí, más que todo de la columna vertebral, es que va a empezar como que o sea, como que a involucionar, digamos, o sea, va a empezar a subir, digamos, esta médula, ¿ya? Como se dan cuenta, hasta aquí era el coxis, ¿no? Ahora, aquí ya estamos otra vez en la parte sacra, ¿ya? O sea, ya no estamos en el coxis. ¿Qué quiere decir? Que obviamente está creciendo de más la columna, como está creciendo, esta médula como que empieza a subir, por decirlo así, porque la médula ya no crece, la médula se queda así, tal cual. Entonces, obviamente, ya es muy corta, digamos, para seguir creciendo por el crecimiento que le da justamente la columna, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es de que esta médula, uy, perdón, se mueve mucho la imagen. Ya, creo que ya. Entonces, lo que va a pasar es de que va a empezar a justamente como que a quedarse más corta la médula, empieza a crecer la columna y empezamos a tener esto, que va a ser un filum terminal
que es como una pequeña porción de la médula, que justamente es la guía de lo que será, donde estuvo principalmente, o sea, en un principio, mejor dicho, la médula, ¿no? Estuvo acá. Y bueno, ahora que se alargó, está aquí arriba. Ya. Es como lo que guía, ¿no? Donde estuvo la médula antes. Eso es el filum terminal. Luego también vemos que hay un cambio en los nervios, sobre todo los sensitivos, bueno, los nervios dorsales. Ya. Aquí en un principio tenemos que, bueno, salen los nervios y se conectan con la médula espinal directamente. Sin embargo, entre más crece justamente la columna, la médula, como les decía, se queda como tal. Y como salen por los forámenes de las columnas justamente estos nervios, van a empezar como que a tener ya una dirección más diagonal. Ya no es tan recta o directa como era en un principio, sino ya es más diagonal. ¿Ya? Ahora, a su vez también, justamente por todo esto, por estos nervios justamente que empiezan a ser un poco más diagonales, empiezan a formar la cauda equina, porque ya están, digamos que tienen fibras fuera de lo que va a ser la médula. Ya. Esto se empieza a formar la cauda equina. Y vemos que la dura madre también no se ha movido, o sea, está recubriendo hasta la última porción de donde se encuentra el filum terminal, o donde antes estaba toda la médula, la sigue recubriendo la dura madre. Ya, o sea, no se mueve. Y eso es justo lo que pasa, aquí lo explican. Ya. Esta médula se extiende por todo el embrión en un principio. Pero en el tercer mes justamente los nervios, bueno, los nervios pasan por los forámenes intervertebrales, ya, esto es lo que les decía que se conecta directamente con esto. Entonces, en el tercer mes, este crecimiento desproporcional de la columna vertebral sobre todo, es que empieza a hacer que estas raíces nerviosas ya también tengan esta ubicación oblicua, ¿ok? Lo que vemos acá y que va a formar la caudequina. Ahora, el filum terminal es la extensión justamente, ¿ya? De lo que les decía que era la médula y que va a ser esta pía madre también. Esta pía madre es la que está rodeando, está pegadita a lo que es la médula. Entonces, cuando se va a ir alargando, va a dejar esta pequeña porción de pía madre. Ya, que les decía que es la que dirige justamente donde estuvo antes, digamos, la médula, ¿no? Y se va a extender justamente hasta la vértebra coccigia, que es hasta donde llegaba en un principio la médula. Y la cauda equina ya también está formada por las raíces nerviosas debajo de L3, de L2 y L3, ¿ya? O sea, la cauda equina empieza desde L2 y L3. Es por eso que a veces se guían bastante de estas zonas, de L4 incluso para poder hacer punciones lumbares, porque es aquí donde no encontramos la médula, sino que encontramos como que un espacio más grande de donde pueden sacar líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Entonces aquí vemos un poco mejor, les puse esta imagen como para ver en más detalle la delimitación, digamos, que tienen las meninges. Tenemos a la médula en un principio, la dura madre que está, digamos, rodeando la parte donde va a estar la médula, digámosle por fuera, el canal donde está la médula, y la pía madre, que bueno, no está aquí, pero es la que está más pegadita a lo que es la médula, ¿no? Ahora, en una persona ya adulta vamos a ver porciones como el cono medular, el filum terminal. El cono medular es como la puntita, es lo que ya está terminando de la médula y da inicio al filum, ¿ya? Y las fibras y los nervios que están en forma oblicua, empiezan a formar tanto la caudequina y bueno, el filum terminal como que se pierde también con esto, ¿no? Y bien, para la regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal, vamos a tener sobre todo al SHH, que nos forma las neuronas sensitivas, y la TGF-beta, que nos forma las neuronas motoras, ¿ya? Estos ambos se van a expresar obviamente en el tubo neural, ¿ya? Entonces, en un principio tenemos una placa neural que gracias a esta
SHH, que la produce en un principio la notocorda, va a hacer que se forme o induce esta formación de la placa neural, luego se va a plegar, forma el tubo, y aquí la placa del suelo, ya también, es la que va en, digamos, seguir eh, digamos, seguir ¿cómo le diríamos? Seguir como que incentivando, ahí está la formación de este gen, ¿no? Del SHH, así como lo hace la notocorda, igual lo hace esta placa del suelo. Ya, sigue, digamos, produciendo, haciendo que esto se produzca, y ya también las crestas neurales van a empezar a producir la BMP, ya, ya, eso para que recuerden hasta ahí. Y la placa del techo luego prosigue con esta formación de la BMP, cuando ya se junta y se pega los dos pliegues, ¿ya? Esta BMP4 va a activar a la BMP5, a la BMP7, a la activina y dorsalina de la placa del techo, ¿ya? Esto lo hace lo que estaba formando en un principio la cresta neural. Entonces, luego se va a activar en estos de la BMP5, BMP7 que están en la placa del techo. La BMP4 es la que produce la cresta neural, ¿ya? Y bueno, cuando vamos a tener un bueno, esta primero TGF beta alto y el SH bajo, va a activar los genes PAX y PAX7, ¿ya? Que como ven, van como que en dirección acá, ventral. Y en el el SH alto ya también y el TGF bajo van a activar ya también a otros, que son el NKX2.2 y el NKX6.6, ¿ya? Entonces, son distintos. Si tenemos este alto y este bajo, nos activa estos. Si tenemos este alto ya también y este bajo, nos activa otros. Y si lo tenemos en la misma proporción, nos va a activar el otros que son el NKX61 y el PAC6. ¿Ya? Entonces ahí vemos más o menos la formación de todos. Por ejemplo, acá se está viendo la expresión del PAX3 y el PAX7. Quiere decir que tenemos un alto nivel de TGF beta, ¿ya? Y un bajo nivel de SHH, ¿ya? Bien, para hacerlo súper resumido acá, la parte de las vesículas tenemos a nuestro tubo neural cerradito, que ha sido formado en base al ectodermo, ¿ya? En la tercera semana tenemos la formación de vesículas primarias, que son tres, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. Y le sigue obviamente el resto del tubo neural, la médula. Luego tenemos las vesículas secundarias, que son en la quinta semana, donde vamos a ver que el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que nos va a dar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo que nos da el tálamo y el hipotálamo, y aquí está la parte del centrito acá, ese es el diencéfalo, y el mesencéfalo que se queda como mesencéfalo como tal, que bueno, va a ser, digamos, en esta porción aquí, ya, o sea, casi lo que está dando como entre el cerebro y la parte del romencéfalo, que es la parte del inicio del tallo, ¿no? Ahí estaría el mesencéfalo que no tiene otro cambio, simplemente se queda como un mesencéfalo. Luego tenemos al rombencéfalo que se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo nos da origen al cerebelo y al puente, y el mielencéfalo nos da origen al bulbo raquídeo y la médula espinal es lo que le continúa a este mielencéfalo. Bien, empezando con la parte de atrás del rombencéfalo, vamos a ver que se origina aquí el bulbo raquídeo. La placa del techo va a formar la tela coroidea. Aquí ya también hacemos como pequeños cortes en el tubo neural, dependiendo de la porción. Y aquí vemos el cuarto ventrículo. Nuestra placa de techo es lo que está acá arriba. Y como pueden ver, esto va a formar una tela coroidea, ya que se va a invaginar y va a empezar a formar lo que son los plexos coroideos. ¿Ya? Porque se recuerdan de que en el cuarto ventrículo hallábamos un plexo coroideo que se formaba por las paredes del romencéfalo. Entonces, se empiezan a invaginar y empiezan a formar el plexo coroideo.
la placa del techo es el que da, digamos, origen, ¿no? Porque la placa, digamos, basal, lo que estaba adelante, aquí es donde vamos a encontrar a las fibras aferentes, eferentes, ¿ya? Siempre van a tener como que lo mismo, ¿ya? Solamente que depende de la posición de la placa. Si es placa basal, tenemos a las eferentes, ¿ya? Y eferentes quiere decir como que salen, ¿ya? Y en la placa alar, ya también acá, o sea, en la parte, digámosle la parte dorsal o alar, vamos a tener ya también fibras aferentes, que quiere decir entrar, como que las que están llegando, entran, las que están llegando. Estas son las aferentes en la placa alar. Y bueno, obviamente aquí tenemos aferente visceral, especial, aferente visceral general. Entonces, van a tener siempre varios. Entonces, para no confundirlos tanto, no les voy a decir como que tipo aferente visceral, aferente especial y todos. Sino que ustedes saben que aquí tienen que llegar como que los eferentes, bueno, en la parte dorsal, mejor dicho. Aquí tienen que llegar el aferente somático, el aferente especial y el visceral general, ¿ya? Y en el eferente ya también tienen que salir. Entonces tiene que salir el somático visceral, el visceral intermedio y el visceral general lateral. Ya, estos casi se repiten en todos, solamente que como para que se recuerden, si es basal, tiene que salir, las fibras salen, por eso es eferente. Y si son las fibras alares, la placa alar, mejor dicho, y son fibras aferentes, tienen que llegar, o sea, entrar dentro de lo que va a ser estos núcleos, ¿no? Y ya. Creo que eso sería lo más resaltante para que no se confundan, sobre todo. Recuerdan la basal y la alar, ¿no? En la alar llegan y en la basal, de la basal salen. Y bien, en el metencéfalo ya también vamos a ver que aquí se da el origen de lo que es el cerebelo, que deriva de las placas alares, ¿ya? De las placas alares, justo aquí. Luego tenemos a la vermis y a los hemisferios cerebelosos. La vermis es como lo que va a delimitar la parte del cerebelo, ¿ya? O sea, un lóbulo del otro, por decirlo así, un lobo del otro, un hemisferio del otro. El hemisferio de aquí y otro hemisferio acá. Y esta sería como que la vermis, lo que va a delimitar ambos hemisferios del cerebelo. Luego tenemos al lóbulo nodular, ¿ya? Que de hecho acá no se ve, pero también es parte de lo que es el cerebelo. Acá se ve creo que un poquito, es como la parte más, digamos, de la base del cerebelo, ¿ya? Ahí está ese lóbulo nodular. Entonces, ahí está ese lóbulo. Los lóbulos del cerebelo van a ir como que en forma horizontal y los hemisferios son los que van en forma vertical. Solamente hay dos por eso. Y los delimita la vermis, ¿ya? También acá se va a formar, decíamos, el puente, ¿no? Y en el puente justamente de ahí derivan las placas basales. Y ahí es donde tenemos lo mismo más o menos que el anterior. Placa basal donde tenemos núcleos motores y núcleos sensitivos. Ahora, si son motores, acá tienen que tener, digamos, bueno, acá dicen grupos, ¿no? Eferente o aferente. Entonces, si son sensitivos, ¿qué tendrían que tener? Aferentes, porque les tienen que llegar. Entonces, ven, esta regla no cambia, llegar. Y si son basales, tienen que salir, ¿ya? Eferentes, ¿ya? Y tienen básicamente, creo que los mismos nombres, más o menos. Somático medial, visceral especial, visceral general, que son los basales ya también. Y los alares, el aferente somático lateral. Aquí se empieza a formar justo lo que es el trigémino, o el núcleo sobre todo del trigémino, el aferente especial y el visceral general. Pero como les digo, para no confundirlos yo tanto, no les voy a estar diciendo como que todo, sino que acuérdense que sale y que entra, ¿ya? De los motores, o sea, de las placas basales, de los núcleos motores, tienen que salir y y a los núcleos sensitivos, a las placas alares, les tienen que llegar las fibras, ¿ya? Y bien, justo acá vemos la placa basal, ya, de acá.
la placa alar que está, esto es como que viéndolo desde, no desde una parte tipo, no lo estamos viendo así, como si este fuera el tubo, ¿ya? Lo estamos viendo como que partidito y estamos viendo acá arriba, ¿ya? Para que se ubique. Como que desde una vista superior. Por eso es que vemos que la placa basal está aquí abajo, adentro, y la placa alar estaría acá arriba, que es esto de acá. Que justamente se está terminando de pegar, por decirlo así, a lo que va a ser el futuro neurocerebelo, donde está formando ya el hemisferio cerebeloso, la parte del folículo nodular que está aquí abajito, y bueno, la vermis también, ¿no? Bien, entonces en el romboencéfalo tenemos ay, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. En el romboencéfalo es lo que vamos a tener en esta porción sobre todo. Aquí sobre todo vamos a tener ciertos núcleos también de donde van a salir los nervios o los pares, los nervios de los pares craneales, ¿ok? De aquí vemos que salen, por ejemplo, el trigémino, que es el 5 de acá salen los demás, y van a salir como que de toda la porción del rombencéfalo, hasta la parte donde está el mielencéfalo, hasta ahí salen, desde el metencéfalo y el mielencéfalo, de ahí salen estos nervios de los pares craneales, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, este pliegue pontino, ya, este es el pliegue pontino, ¿no? Que nos va a delimitar un poco la porción, o sea, sobre todo las porciones, como la parte que habíamos visto, ¿no? Del mielencéfalo al metencéfalo. Y acá a ver qué más podemos sacar de que el extremo cortado en el cuarto ventrículo. Ya. Ah, no se olviden que aquí adentro obviamente ya estaría el plexo coroideo, el segundo y el cuarto ventrículo que está acá también, ¿no? Está cuarto ventrículo y ya. Acá tenemos justo las aferentes. Las que están atrás, estas son las aferentes. Y si son aferentes quiere decir que estarían, bueno, estarían llegando, ¿ya? Estarían llegando. Y si son eferentes, o sea, en la parte anterior, estarían saliendo, ¿ya? Luego tenemos estos núcleos pontinos también, que se están formando en la parte anterior. ¿Cuándo se va a cerrar todo esto de aquí? O sea, se cierra, se pega, y aquí se empiezan a formar justamente estos núcleos pontinos también. Obviamente esta es la parte anterior, y esta es la posterior. Y bien, pasando con el mesencéfalo, donde ya también acá vamos a ver que también hay dos placas basales que contienen a los núcleos motores, que son, ahora sobre todo son solo el somático medial y el visceral general. Si son motores, quiere decir que llegan, ¿no? Por eso son eferentes, llegan, ¿ya? Pero en este mesencéfalo, como llegan únicamente, van a tener, digamos, ciertas porciones, ¿no? La parte de la eferente aquí va a llegar únicamente como que grupos o van a haber grupos somático medial y visceral general. Justo aquí van a incluir a los nervios de los pares craneales, porque en el somático medial estos grupos van a incluir a los nervios oculomotores y trocleares, son los que van a controlar a los ojos, a los músculos de los ojos, a los que mueven los ojos. Y al visceral general incluye ya también el núcleo de Eden-Westplatte, que es el que inerva la pupila, el esfínter de la pupila. Ahora, de la otra parte tenemos a la placa basal que forma los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Que van a ver estos son como tipo surquitos, más o menos. Lo van a ver así en un corte, de hecho. Tipo, esto ya es un corte más anatómico. Los pedúnculos, ¿ya? Esto sería como en etapas previas, ¿no? La placa alar, la placa no, basal, la placa alar, ¿ya? Y ya en un mesencéfalo, digamos,
porciones ya anatómicas, las que conocemos normales, vemos que estos de la placa alar empiezan a convertirse en la parte del colínculo, capa nuclear del colínculo. También empiezan a formarse los pedúnculos adelante, que son como tipo cuernitos, vamos a decirle para adelante. Pedúnculos, ya. Esos son de la placa basal también. Y dentro de esta placa basal también van a llegar grupos tanto eferentes viscerales y eferentes somáticos, ¿no? Aquí están llegando. Y también se forma otra estructura que es el núcleo rojo y también la sustancia negra. Eso sobre todo sí o sí lo vamos a ver en el mesencéfalo en un adulto, ¿no? O sea, ya anatómicamente hablando, hay este núcleo rojo y sustancia negra. Y bien, llegando con el prosencéfalo, ya también el diencéfalo es el que nos iba a formar la parte de, sobre todo del tálamo y del hipotálamo, ¿no? Entonces, tenemos la placa del techo, que las placas no se olviden que placa techo, la del techo y la del piso pasan únicamente fibras. Entonces, en esta placa del techo hay células ependimarias cubiertas por mesenquima vascularizado. Ya, y ahí empieza la formación del plexo coroideo. Ya. Estas células ependimarias, entonces, son las que están recubriendo este mesenquima vascular. Ya. Y empieza a formarse el plexo coroideo del tercer ventrículo. Luego tenemos a la región caudal del cuerpo pineal, que es la glándula del cuerpo pineal, ¿ok? Eso está en la placa del techo, ¿ya? Y de la placa alar ya también es de aquí de donde salen el tálamo y el hipotálamo, que justamente por las paredes laterales del diencéfalo em, empiezan a dividirse, ¿no? En estos dos. Entonces, acá tenemos esta imagen. Esto ya es viendo como que desde una vista anterior, ya no superior, ya anterior, donde vemos justamente la formación del tálamo y del hipotálamo que se está dando, ¿no? Está viendo un surco hipotalámico que los divide a ambos, que es este de aquí, acá también lo vemos. Este surco hipotalámico los divide a ambos, el tálamo del hipotálamo. Y bien, cada uno va a cumplir distintas funciones, justamente, ¿no? Ahora, para ver sobre todo la parte de lo que es el plexo coroideo del tercer ventrículo, bueno, aquí no se olviden que en el diencéfalo se está formando el tercer ventrículo, o se forma el tercer ventrículo, donde va a estar el siguiente plexo coroideo, el segundo plexo coroideo, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, este corte que están teniendo es como que a nivel ya de lo que está entrando, por decirlo así, al cerebro como tal, lo que es todo el cerebro, ¿ya? El cuerpo pineal es este de acá, el que se está formando en la parte de la placa, em, sería de la placa basal. Basal no sería, de la placa del techo, placa de techo. Aquí se está formando este cuerpo pineal que nos va a dar también, bueno, en el futuro lo que va a ser la glándula pineal. Y bueno, seguimos con la parte del diencéfalo porque de aquí también se empieza a formar la pituitaria, ¿ya? O la glándula de la hipófisis, ¿ya? Esta se va a desarrollar a partir de la bolsa de Rathke y del infundíbulo, ¿ya? La bolsa de Rathke es esta pequeña, digamos, invaginación que hay del ectodermo del estomodeo, ¿ya? Estomodeo, cavidad oral, ¿ya? De ahí hay una derivación, un ectodermo se está imaginando y da origen justamente a lo que es la adenohipófisis y a la pars intermedia. Adenohipófisis, porque es la parte anterior, ya, y también a la pars intermedia, que bueno, es como le dice como que la parte que los conecta a ambos. Y bueno, del infundíbulo ya también, que es esta partecita de acá, este piquito de acá que vemos, el infundíbulo, va a prolongarse, o sea, va a alargarse y va a terminar formando lo que es la neurohipófisis, ¿ya? Y el tallo hipofisiario. Tallo hipofisiario y la neurohipófisis, ¿ya? Que es ya la parte posterior, sería la neurohipófisis. Entonces, acá tenemos la unión de ambos ya como tal, donde está viendo la hipófisis.
aquí, y esto que es ya la neurohipófisis, y esto que es el tallo, ¿no? El tallo, que está viendo el tallo hipofisiario, la porción anterior, no mejor dicho posterior, que es la neurohipófisis, y la anterior, que es el lóbulo anterior, o también la adenohipófisis, ¿no? Y la parte intermedia, que es lo que está entre ambos, lo que lo conecta, lo que los pega. Y hablando del telencéfalo, es donde se van a formar los hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Y una porción medial, que es la lámina terminal, ¿ya? Acá también recuerden que se formaban los ventrículos laterales, ¿ya? Que se comunican con el diencéfalo a través del foramen interventricular o el foramen de Monroe, ¿ya? Mm, De hecho, aquí creo que ya podemos verlo más delimitado el foramen, es este de acá, agujero interventricular. Voy a hacer un poquito El agujero interventricular es de aquí, es el que está conectando nuestro tercer ventrículo que está en el centro, que sería todo esto de acá, con nuestros dos hemisferios laterales, este de aquí y este de aquí. Es como que cada hemisferio tiene su propio ventrículo, ¿ya? Ventrículo lateral. Y bien, los hemisferios cerebrales justamente surgen al inicio de la quinta semana como evaginaciones de las paredes laterales del prosencéfalo, tipo así, ¿ya? Viendo ya más adentro, justamente es de esta placa del techo, no se olviden de esta placa del techo del tercer ventrículo, de dónde sale este plexo coroideo, ¿no? Ven que aquí está saliendo, ya. De esta placa de techo, claro, de donde está el diencéfalo, y, bueno, del diencéfalo de aquí, es de donde se está formando justamente estos plexos, ¿ya? Y bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que ya se está dando el tercer ventrículo, la formación acá abajo, y se va a conectar posteriormente con el acueducto de Silvio. Ya. Mm. Mencionarles que acá también está viendo la formación de lo que es el tálamo y el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. El de amarillo es el hipotálamo y el azul es el tálamo. Así es como se ve esta formación. Y bien, hablando del telencéfalo, los plexos se van a empezar a formar. Ay, perdón, ya. Se van a empezar a formar justamente como decíamos en el techo, o sea, de la placa del techo, de los ventrículos laterales, de ahí se empieza a formar. Tercer ventrículo ya. Ahora, el hipocampo se forma sobre la fisura coroidea y está relacionado con el olfato. Estos ya son otras estructuras del hipocampo, como el hipocampo que les menciono acá, que se está formando de la fisura coroidea, ¿ya? Y bueno, el cuerpo estriado ya también que divide el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. Estos ya son también, digamos, concentraciones de sustancia gris, que van a verlo también un poco más a detalle justo en anatomía seguro. Son como concentraciones o pequeñas manchitas, digámosle para que se lo imagine un poco mejor. Dentro de todo el cerebro hay como pequeñas manchitas de sustancia gris, que se le van a llamar núcleos. El núcleo caudado y el núcleo lentiforme, por ejemplo. El putamen también está ahí y el núcleo pálido también. Los núcleos caudado y lentiforme son los que van a formar los ganglios basales, ¿ya? Y el crecimiento del hemisferio cerebral forma lóbulos frontales, temporal y el occipital. Eso es el crecimiento de los hemisferios ya como tal. Ay, no. Bien, entonces el crecimiento de estos hemisferios es lo que nos da los lóbulos, tanto el frontal, el temporal y el occipital. Ya, es por eso, si se recuerdan también, es muy necesario de que después del nacimiento igual va a haber este crecimiento, va a seguir habiendo este crecimiento. Y es por eso muy importante que em, se recuerdan que había las cisuras, que en esquelético lo habíamos visto, había estas cisuras, estas fontanelas, eran necesarias estas para que este cerebro pueda seguir creciendo y digamos no hay una presión ahí dentro que evite que lo haga, ¿no? Entonces empiezan a formarse el lóbulo parietal, que está ya como para acá arribita,
el lóbulo frontal que estaría como para adelante y el occipital que está como para atrás, ¿ya? Ahora, el temporal ya también es el que está como más o menos acá, en el centro, ¿ya? Y de ahí, ¿qué más podemos sacar de aquí? Bueno, sobre todo eso. Y bueno, esta parte que ven aquí, el cuerpo calloso, es una estructura muy importante porque une los dos hemisferios de ambos lados, el derecho y el izquierdo. Entonces, esto lo realiza este cuerpo calloso. Mm. Y aquí ya tenemos en una vista lateral mejor la formación tanto de lo que es la corteza y tanto de lo que va a ser el núcleo lentiforme y la cabeza del núcleo caudado, ¿ya? Esto, son como estructuras, obviamente, pero lo que les mencionaba de las manchitas es que cuando ustedes van a ver como cortes, van a ver estos manchitas, ¿no? Que les digo de sustancia gris. Pero imaginándose, digamos, en una vista así, es como se ven, obviamente, en el núcleo caudado, el que está de amarillo, el núcleo del centro, que es el lentiforme, ¿ya? Y dentro de esto se encuentra recién el tálamo y el hipotálamo, que lo hace el diencéfalo. Se los forma el diencéfalo, ¿ya? El tálamo y el hipotálamo se encuentran ya, digamos, debajo de estos dos. Y bien, con respecto al desarrollo de la corteza cerebral, se va a originar de una estructura que se conoce como el palio, que tiene tres regiones: la paleocorteza, la arqueocorteza y la neocorteza. O también le dicen paleopalio, arqueopalio y neopalio, dependiendo. Ya, la corteza motora contiene justamente a las células piramidales, mientras que las células sensitivas tienen las células granulosas. Ya, entonces es una pequeña parte a conocer. La corteza motora tiene las piramidales y la sensitiva tiene las granulosas. ¿Ya? Comisura cerebral. La comisura anterior justamente es la que va a conectar con los bulbos olfatorios. Ya, aquí empiezan a formarse ciertas estructuras, ¿no? Otras. Esto es telencéfalo todavía, ¿ya? La parte anterior que está conectándose los bulbos con los hemisferios. La comisura del hipocampo o fornix, ya, hipocampo o fornix, es la que conecta con la lámina terminal. Esta del cuerpo calloso ya también es la que conecta las dos hemisferios o dos cortezas cerebrales y aparece en la semana 10. Luego está la fisura, las comisuras fuera de la lámina terminal, que van a incluir a la comisura posterior, a la avenular y al quiasma óptico, ¿ok? Aquí es recién donde se forma este quiasma óptico, ¿ya? Entonces tenemos en esta porcioncita la comisura anterior, que es lo que nos da la conexión del bulbo raquídeo con las áreas cerebrales, ¿no? Luego tenemos a la comisura fuera de la lámina terminal, donde se va a formar este quiasma óptico. Sería esta parte de aquí, esta comisura fuera de la lámina terminal, lo que nos da origen al quiasma óptico. Luego tenemos al inicio de la formación del cuerpo calloso, que es este de acá, que va a tener que ir creciendo en esta dirección para juntar a los dos hemisferios. O sea, tiene que crecer todavía para esta dirección. ¿Ya? Y tenemos a esta placa de techo del diencéfalo con el plexo coroideo. Ese de rojito es el plexo coroideo. Esta placa de techo del diencéfalo es lo que está dando esta formación. Y bien, la conversura avenular ya también está en la porción de aquí. Las comisuras son como plieguecitos nada más, ¿ok? Entonces, eso es para que se recuerden. Más que todo, las comisuras les podrían llegar a preguntar de repente de cada comisura qué es lo que vendría, ¿no? Y bueno, con respecto a las meninges, recuerdan que son las células de la cresta neural las que la forman, aunque también hay una pequeña combinación con lo que son las células del mesodermo, ¿ya? Tenemos en total tres meninges que van a ser las capas de la dura madre, pía madre y aracnoides, y también dentro de estas aracnoides hay pequeñas granulaciones que son como bultitos, o sea, granitos que hay ahí dentro. La dura madre tiene esta capa externa resistente que
encierra el aracnoides y sostiene el cerebro. La pía madre ya también forma la leptomeninges y se encuentra separada por el líquido cefalorraquídeo. Y las granulaciones son las encargadas sobre todo de la absorción del líquido cefalorraquídeo y que lo manden al sistema venoso del cerebro, ¿ok? Vamos a empezar en la imagen justamente. Primero tenemos a la dura madre, en la parte un poco más, mm, digamos, o sea, casi la más externa, ¿ya? Luego tenemos a la pía madre, que es la más interna, y al aracnoides, que es como que la que está en el medio, ¿ya? Pía madre es la que está súper pegadita al cerebro y que es como que nunca se posa, es casi imposible de separarla, ¿ya? Lo que está súper pegado. La aracnoides es esta que recubre justamente el espacio subaracnoideo que está entre la pía madre y la aracnoides, entre estas dos, ¿ya? Ahí está el espacio subaracnoideo, porque es por aquí donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y encima de la aracnoidea se encuentra la dura madre, ¿ya? Que ya es una que recubre más y externamente. En este aracnoides es aquí donde vamos a ver la presencia de estas pequeñas granulaciones aracnoideas, ya que son como bultitos que justamente reabsorben este líquido cefalorraquídeo que, bueno, va a salir del plexo supraracnoideo. Entonces, aquí es donde tendrían que estar las granulaciones más o menos, en la parte del aracnoides, ¿ya? Y bueno, respecto a la regulación molecular del desarrollo cerebral, vamos a ver ya también genes como el HOX, el LIMU1, el OTX2, el VGF8, el SHH, el MP4 y el MP3. BMP7, perdón, BMP7, ya. Entonces, el HOX va a determinar qué cosa, las partes del romboencéfalo, ¿ya? Todo lo que hemos visto de los plexos, de la parte también lo que forma las... o sea, de la parte anterior. Y el GFGF8 ya también es secretado por la cresta neural anterior, o simplemente la cresta neural, y el istmo del rombo encefálico. Ya, regula el desarrollo del cerebelo y del mesencéfalo, ¿ya? Porque justamente se está expresando en la parte del romboencéfalo, entonces el cerebelo y el mesencéfalo lo regula este gen. Y el gen SHH ya habíamos visto que estaba secretado por bueno, la notocorda, bueno, o sea, para que se forme la placa neural, y también vemos que ayuda a que esta placa, bueno, ya posteriormente induce a que la placa precordal también la secrete. Y justamente se utiliza para ventralizar las áreas del prosencéfalo y del mesencéfalo, ¿ya? Y el BMP4 y el BMP7 ya también son secretadas por el ectodermo en general y van a inducir a imágenes de dorsalización, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el SH, que obviamente vemos que lo está expresando la notocorda, que es todo esto que está aquí, lo larguito, y también lo está expresando la placa precordal, ¿ya? Y bueno, sí podemos ver de cada uno que esta NKX2, por ejemplo, se está secretando en la zona alrededor de esta placa precordal. El FOXG1 ya también se está secretando en la parte anterior del prosencéfalo. El BMP4 y el BMP7 se está secretando por todo el ectodermo, lo que lo rodea, no se olviden. El GFF8, mejor dicho, es el que ya también se está expresando en el istmo del romboencéfalo
Y sobre todo también por la cresta neural, ¿no? Por las células de la cresta neural se expresan. Perdón, es esta parte de aquí. Lo que está más oscuro moradito. Esto es la expresión que está teniendo este gen. FGF8. Y la región de acá se le dice región de competencia, ¿ya? Con respecto a los pares craneales, les había dicho que salen sobre todo del mielencéfalo y del metencéfalo. Entonces, estos en la semana 4, sobre todo, es cuando empiezan a ver su formación, en la semana 3, mejor dicho, y en la 4 ya están totalmente desarrollados. Ahora, de aquí sería también que recuerden únicamente cuál es cuál, ¿no? Entonces, el primer par craneal es el olfatorio, el segundo el óptico, y estos son los que no derivan del tallo cerebral, ya, estos son importantes, sino que están derivando sobre todo de la parte del encéfalo, porque vieron que aquí de las comisuras como que salen el bulbo olfatorio y el quiasma óptico. Bueno, gracias a eso podemos decir que están sobre todo como por el telencéfalo, ¿ya? Que es a la altura de los hemisferios. Incluso del diencéfalo, que también es como la altura de donde están el tálamo y el hipotálamo, ¿ya? Pero es sobre todo de los hemisferios, ¿ya? Luego tenemos al tercero, que es el oculomotor, que se forma fuera del romboencéfalo, y los centros de proliferación del neuroepitelio establecen como 8 segmentos diferenciando las romberas. Estas romberas, a su vez, nos van a dar origen a los demás pares craneales que faltan. Romberas son los que nos dan origen a estos, ¿ya? Entonces, aquí vemos la formación, primero, del nervio óptico y el olfatorio, que están en la parte, como ven acá, anterior, casi en los hemisferios. Luego tenemos al oculomotor, que está en la zona del romboencéfalo. Aquí ven sus fibritas en el romboencéfalo. Y ya más alargado, o sea, o sea, mucho después vemos la formación del trigémino, luego del facial, del vestibulococlear, del glosofaríngeo, del vago, todos ellos, que ya están más o menos en la zona del encéfalo, milencéfalo, mejor dicho, perdón, milencéfalo, ¿ya? El hipogloso y así, ¿ya? Hasta más o menos aquí, de aquí a aquí. Y bien, eso sería, creo que todo. Ahorita, ya no tenemos mucho tiempo, creo que se pasó muy rápido. Entonces vamos a ir con la parte de bueno, con el pretest, ¿ok? Bien, empecemos con la primera, pregunta que bueno, nos dice sobre todo, bueno, que marquemos la opción correcta. Bueno, se está actualizando un ratito. A ver. Bueno, que marquemos la correcta sobre la formación del tubo neural, que es la estructura clave del sistema nervioso central. El tubo neural, bueno, sería la primera que nos menciona que el tubo neural se va a originar del ectodermo mediante el proceso llamado neurulación, el cual justamente va a iniciar cuando la notocorda induce al engrosamiento del ectodermo para formar la placa neural. ¿Se recuerdan cuál es el gen que utilizaba? Que es el SHH, ¿ya? Para la inducción de esta placa neural. Luego sería, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el papel de la cresta neural en la formación del sistema nervioso central? Bueno, aquí sería la B, porque nos dice que las células de la cresta neural migran justamente para la formación de los ganglios espinales, sobre todo. También otras estructuras del sistema nervioso periférico. Los ganglios autónomos, me refiero a la parte de lo que habíamos mencionado del simpático, pero no participa directamente en el sistema nervioso central. Sí,
sería esa. Más participa en la parte del sistema nervioso periférico, digámosle, ¿no? Porque forma estructuras del sistema nervioso periférico autónomo. Del autónomo, ¿ya? Que es el simpático y el parasimpático. Ahora, ¿qué pasa si el tubo neural, bueno, no cierra en la parte caudal? Creo que no mencionamos mucho la parte de, en esta sesión, sobre todo de anomalías, pero ya lo hemos visto en las partes, en las sesiones anteriores, donde básicamente mencionábamos que si es que no cerraba el poro anterior, hay anencefalia, y si no cierra el poro posterior, puede haber lo que es la espina bífida, justamente. Ya, la anencefalia es donde no hay no cierra el poro anterior, y la espina bífida donde no cierra el poro posterior. ¿Ya? ¿Qué región del tubo neural origina el telencéfalo y posteriormente los hemisferios cerebrales? Sería el prosencéfalo, que es la primera vesícula que, bueno, origina el telencéfalo y el diencéfalo. Y del telencéfalo salen los hemisferios cerebrales. Y del diencéfalo salen sobre todo como que el tálamo y el hipotálamo, ¿no? ¿Cuál es el rol principal de la cresta neural y en el desarrollo embrionario? Allá. Podría ser justo esto que les mencioné ya en una imagencita que ya hemos visto, que estas células de la cresta neural, dependiendo, siempre les he mencionado, creo, dependiendo de dónde migren, van a convertirse en células diferentes, porque son células mesenquimales, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde migren, van a convertirse en lo que quieran, por decirlo así, en lo que se les induzca, en lo que los factores la induzcan. Por ejemplo, originan justamente células del sistema nervioso periférico, originaban a los ganglios del simpático y del parasimpático, por ejemplo, también originaban a los melanocitos, que eran las células pigmentarias, y también a las células cromofines de las glándulas suprarrenales. Eso lo mencionamos en una imagencita de acá. Y bueno, eso sería todas las preguntas por hoy. Ahorita les paso el post-test. Bueno, chicas, ya les mandé el post-test, entonces la pueden ir completando también. Les quería mencionar ahora, ya, estamos en la grabación.